Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy buenos collacios de los cuentos y las historias. Aquí estamos un día más en el tiempo de los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Y bueno, estamos encantados de acompañaros, de contaros un cuentín, acompañado, eso sí, por esas ilustraciones, esos dibujos que, bueno, vamos viendo un poco cómo se desarrollen. Y güey, antes de entamar, estábamos falando con los trasgos guionistas, con el equipo, pensando a ver qué vos podíamos contar, y decidimos al final echar mano del archivo y sacar un cuento de ciencia ficción, pero eso sí, un cuento de ciencia ficción de la que fala de dimensiones paralelas, de esos puertes dimensionales. Ya veréis qué cosas más raras y pasen al rapaz, al protagonista de esta historia. Ya sabéis que estamos emitiendo desde el estudio número 4 de Pico Borrina y que estamos en Casa La Blanera, la parte arriba, en el sobrao, en el desván, donde emitimos a través de les ondes, pues a todos los puntos del nuestro Principado de Asturias y, bueno, si me apuráis, del mundo entero, a través de Internet. Vamos a oír la historia. Este rapaz, Tantín Tellau se llama, ye tremendo. Resulta que ayer descubrió da que increíble y nun lo dixo a naide. Estaba guardando una camiseta en el armario cuando atopó una puertina secreta dimensional. Sí, de verdad os lo digo, hay que sagachar un poco para entrar, pero per esa puertina podemos pasar a otra dimensión. Y este rapaz, que ye muy valiente y echau palantre, non dulda ningún momento en metese pa allá. Siente como un airón que lo lleva y después marease un poco. Toda vueltes. Pero segundos después atopas en un mundo nuevo con un cielo rojo pero guapo, en lleno estrellas y planetes. Debe ser un universo muy avanzado porque la ciudad na Capaez ye muy grande, con unos edificios que casi lleguen al kilómetro de altor. Este nuevo universo paralelo de otra dimensión tiene que ser muy entretenido para pasar el tiempo. De xuro que pueden esnalar en naves espaciales mucho más guapes que les de la Tierra. Entonces, de sópitu, dende otra dimensión más avanzada todavía, aparece un extraterrestre muy feo y muy grandón que lleva un fusil de energía capaz de furacar un monte. Buenas tardes, dice aquel ser tan feo. Soy el capitán do Morotón III de la nebulosa martiánica. Estamos buscando la Tierra para invadirla y vamos a meter a los humanos en xaules. ¿Vamos bien per aquí? Y Tantín, que de tonto non tenía un pelu y que yera muy rápido para inventar mentires, retrucó: Non, va usted muy mal. Tiene que dar la vuelta y dir pa'l otro extremo de la galaxia, junto al furaco prieto de la constelación del Castrón Mariello. Val, bien, pues muchas gracias, dijo entonces aquel capitán extraterrestre un poco confundido. Y con estes pegó 3 tiros al aire y coló otra vez, desapareciendo por la puerta dimensional que abriera. El rapaz, entonces, soltó un sopliu de alivio y sintió como cimblaba en les pates. Buf, por poco. Mira qué cosas, un niño como él acababa de salvar al so planeta, y eso que suspendiera 5 asignaturas en los exámenes finales. Qué cosas. No perdáis la sintonía de Play Presta. Habrá más historias bien pronto.